de Efesios, o más bien la epístola a los Efesios. Efesios 6, 18 al 24. Si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Ok, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Todos, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos nuevamente por tu palabra. Gracias porque podemos leer la Biblia, reunirnos en este lugar. Y te pedimos, Señor, por aquellas personas que quizás en esta noche, iglesias, quizás no tienen algún lugar que reunirse, familias han perdido sus casas, sus hogares, quizás a un familiar. Te pedimos, Señor, que traigas consuelo a esos lugares, a esas iglesias, y te pedimos, Señor, porque el Evangelio siga siendo predicado alrededor de este mundo. Te damos las gracias por esta epístola, por lo que podemos aprender y lo que nos has enseñado. Y, Señor, que lo que hemos aprendido en estos 6 capítulos de las lecciones que hemos tenido, los estudios bíblicos que hemos tenido, Señor, sea algo que perdure, las doctrinas bíblicas, tu santa palabra, la sana doctrina, y que podamos nosotros también usarla para compartirla con otras personas. Bendice en esta noche, de nueva manera te lo pedimos, y te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y bueno, vamos entonces, estamos acá en Efesios capítulo 6, versículo 18 comienza Pablo. Es la continuación de lo que la semana pasada estábamos leyendo acerca de toda la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. Espero que cada uno de ustedes en esta semana se haya vestido de toda la armadura de Dios. La armadura de Dios, dice la Biblia, que comienza ahí con la verdad. Después dice con la justicia, luego es el evangelio de la paz, luego es el escudo de la fe, luego en el versículo 17 nos habla acerca de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, punto y coma. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo. La primera cosa que quiero que veamos aquí en estos últimos versículos, Pablo está haciendo una fuerte demanda a la oración, hacia que se ore, a que podamos nosotros poner todo nuestro esfuerzo y reconocer el poder de la oración. La oración sigue teniendo poder. La oración tiene que continuar en nuestras vidas, pero dice la palabra de Dios, velando, orando con toda perseverancia. Tenemos que orar con toda perseverancia. Con toda perseverancia no es orar solamente por los alimentos, 5 segundos. Con toda perseverancia no es el día domingo orando para que Dios bendiga toda la semana. Con toda perseverancia es doblando nuestras rodillas y recordando el poder de la oración y que tenemos a un Dios que escucha nuestra oración. Tenemos que seguir orando, tenemos que continuar orando, orando más. Dice acá, con toda perseverancia. Vean lo que dice allá en Romanos. Dice la palabra de Dios, no solamente con toda perseverancia, pero vean Romanos capítulo, Romanos, déjenme ver acá.
Romanos, capítulo 12, en el versículo 12, dice, gozosos en la esperanza. Después dice, sufridos en la tribulación. Y luego dice, constantes en la oración. En otro lugar dice, no cesando de dar gracias. Orad sin cesar. De tal manera que debemos nosotros de recordar el poder de la oración. Pero la oración, como dice, bueno, ya estamos ahí en Romanos, vean en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, y vean lo que dice ahí, Romanos capítulo 8, en el versículo 14, Romanos 8, 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo siguiente, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y luego en el versículo 16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De tal manera que es a través del Espíritu Santo que somos guiados. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos reconocer que Dios es nuestro Padre Celestial y podemos decir Abba Padre. Esta palabra Abba Padre es muy similar a cuando nosotros decimos papi. Es una manera de afecto de hablar a nuestro papá. En inglés, en español casi no se usa quizás, pero en inglés se usa mucho esta palabra daddy. Algunas de ocasiones mis hijos me dicen father. Le digo, no me digas father, dime daddy. A menos, ¿verdad?, que estén enojados. Bueno, a lo mejor me pueden decir daddy, digo father y yo les doy con otra cosa. Pero tenemos nosotros que reconocer que el Espíritu Santo de Dios somos guiados por Él, nos ayuda a clamar a Él, Abba Padre, nos da testimonio, dice ahí en el versículo 16, da testimonio, o sea, nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una prueba de ADN, porque sencillamente dice uno, no, es que no me parezco ni a mi papá ni a mi mamá, quién sabe, me hago una prueba de ADN y ahí en la prueba de ADN da testimonio de que sí, soy hijo de mi papá y de mi mamá, y ya descanso y digo, wow, a lo mejor era hijo de Jackie Chan, pero no, soy hijo de mis papás. Y entonces esa prueba da testimonio y seguridad de que sí, realmente soy hijo de ellos. El Espíritu Santo, dice acá, da testimonio, me da esa seguridad, me da esa paz en mi corazón de que soy hijo de Dios. No, hermano, no de ninguna manera diga o piense, ay, es que pues no sabemos a dónde vamos a ir. No sabemos no sé si voy al cielo. Tengo la esperanza de que ahora sí tenemos una esperanza cierta de que vamos al cielo, pero no es de decir, y no me gusta usar esta palabra, pero la uso para darle el ejemplo, ojalá. Algunos dicen, ojalá que Dios me lleve al cielo. No, el Hijo de Dios sabe que tiene vida eterna y yo sé que Cristo vive en mi corazón y sé que voy al cielo. Sé que voy al cielo. Entonces es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo le hace el Espíritu Santo de Dios? Simplemente cuando soy salvo y le pido a Cristo salvación, el Espíritu Santo de Dios sella mi corazón y hay algo aquí adentro que dice, tú eres hijo de Dios. Luego dice adelante en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo de Dios que cuando nosotros oramos, hay ocasiones en donde no sabemos pedir. Dice allá en Santiago, pedís, ¿y qué más? Y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Cómo pedimos mal? Ay, Señor, ya no aguanto a esta vieja que me diste, dame a la vecina. Es una mala oración si yo digo eso. Ay, Señor, que me gane la lotería. Dios dice, mira, trabaja, yo te voy a ayudar, ahorra, diezma, yo te voy a bendecir. Oramos a veces y pedimos mal, y el Espíritu Santo dice, lo que Él quiso decir, Señor, fue que, y como que el Espíritu Santo nos ayuda, traduce, explica al Padre Celestial, y dice la Biblia que no debemos de contristar al Espíritu Santo de Dios, pero yo creo que muchas veces lo contristamos cuando estamos orando y el Espíritu Santo dice, ay, está pidiendo mal, o ya se durmió, Señor, ya se durmió, pero te quería pedir por estas 3, 4, 5 cosas. Y entonces debemos nosotros de recordar que es el Espíritu Santo de Dios que intercede por nosotros. Ahora, regresando a Efesios, dice acá, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Dice Pablo, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ya vimos lo que hace el Espíritu de Dios, me guía, intercede, me da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Luego dice, y velando en ello con toda perseverancia. Velar es una parte importante dentro de la oración. Tenemos que velar. El Señor Jesucristo mismo, dice la Biblia, que Él se apartó de los discípulos, fue una hora y regresó. ¿Y los halló cómo? Durmiendo. Fue otra hora y regresó. ¿Y los halló? Durmiendo. Fue otra hora y regresó. ¿Y los halló? Durmiendo. ¿Qué es velar? Velar simplemente es cuando es tiempo de dormir, me voy a quedar despierto 1, 2 o 3 horas y orar a Dios. Eso es velar. Ahora hay algunos que dicen, bueno, yo voy a velar toda la noche. El Señor Jesucristo ciertamente no dudo que haya velado toda la noche, pero en el lugar más importante donde nos muestra cómo velar, lo hace por lo menos por 3 horas. Velar es durante el tiempo que yo iba a dormir, quedarme despierto. Se parece mucho cuando te quedas viendo la película de 3 horas, pero y terminas a las 3, 4 de la mañana. Eso es velar, pero no estás velando con un buen propósito o fin. Cambia un poquito, apaga la película y entonces vela 1, 2, 3 horas, porque dice la palabra de Dios, velando en ello con toda perseverancia. Vela. ¿Qué es ayunar? Ayunar es muy parecido a velar. En el tiempo en que yo iba a comer, ya no voy a comer, sino ahora voy a abstenerme de comer. Y Dios dice, ok, aquí hay un cristiano, se está absteniendo de comer, aquí hay un cristiano, se está absteniendo de dormir, el cuerpo, la carne es débil, quiere dormir, pero está manteniéndose despierto, y yo le voy a contestar aquí algunas oraciones. Qué bendición es cristianos que velan en ello con toda perseverancia y súplica, y luego dice acá, por todos los santos. ¿Por quién voy a pedir? Por los cristianos. No, ahora, los santos acá no está hablando de a lo mejor un santito, sino está hablando de los cristianos. Y qué bueno es recordar en nuestras oraciones a los hermanos, a los misioneros, a los pastores, a pedir y orar y recordar. Y a mí a veces personalmente, a mí a veces se me olvida, por eso yo tengo que tener una lista.
Y en mi lista, en esta semana, oré, yo creo, por todos ustedes. Son 53, 55 familias que tengo en mi lista por nombre. Hay algunas ocasiones que les pido el nombre del hijo de un hermano, de algunos, porque no me sé todos los nombres, pero necesitamos orar por todos los santos, por las necesidades importantes. Tenemos cada uno necesidades. Tenemos hermanos enfermos, tenemos hermanos que están buscando trabajo, tenemos hermanos que están pasando quizás por alguna situación difícil y tenemos que orar. Pero luego dice, versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Entonces Pablo está diciendo, tenemos que orar, tienen que orar, y hay que orar con fervor, y hay que orar en todo tiempo, y hay que orar y hay que velar, si es posible, 1, 2, 3 horas en la noche, perseverando en la oración, y oren por los hermanos. Y luego dice, y oren por mí, porque mi deseo es poder predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas. Si se dan cuenta, Pablo no está diciendo, oren por mí para que pueda yo bautizar, sino su deseo era predicar el evangelio. Él no está diciendo, oren por mí para que pueda explicarles cómo portarse bien y hacer buenas obras y guarden la ley. No está diciendo, oren por mí para que yo les enseñe a guardar el sábado. No, porque ya vimos en Gálatas que no es guardar la ley o guardar el sábado. No dice, oren por mí porque por otra cosa. Su deseo de Pablo era que él pudiera dar a conocer, y luego aquí hay una palabra que la usa en el siguiente versículo, con denuedo. Pablo quería tener el poder de Dios en su vida y poder predicar con denuedo la palabra de Dios. Y esa yo creo que es una gran necesidad del pastor. Pablo está diciendo, hay que orar unos por otros, pero no se olviden de orar por mí, porque yo necesito predicar el evangelio y la palabra de Dios con denuedo. En el versículo 20 dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. Pablo escribe de Roma, está encarcelado, por eso él está diciendo esto, pero él está diciendo, yo soy embajador en el nombre de Cristo, y aun cuando yo estoy aquí en cadenas, encadenado, estaba casi en un arresto domiciliario, en donde tenía una casa, no podía salir, pero los hermanos iban y escuchaban su enseñanza y su predicación. Y Pablo dice otra vez en el versículo 20, que con denuedo hable de él como debo hablar. Él no dijo, yo ya sé cómo hablar. Él no dijo, yo soy el tremendo apóstol Pablo. Yo estudié a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, me sé toda la Biblia, me sé toda la ley, y Jesús ha hablado conmigo, y yo puedo ir y yo puedo predicar. Pero Pablo aún decía, necesito el poder de Dios en mi vida, necesito aún el denuedo. ¿Qué es denuedo? Denuedo, de acuerdo allá cuando está predicando Apolos en el libro de Hechos, denuedo es el conocer las Escrituras, el ser lleno del Espíritu Santo y el predicar con fervor. Esas tres cosas unidas es denuedo. Y entonces Pablo dice, necesito el denuedo de la palabra, de predicar el evangelio, conociendo las Escrituras, lleno del poder del Espíritu Santo, y predicar con fervor, predicar con entusiasmo. No a lo mejor de una manera aburrida o monótona, o que no se entienda de alguna manera, quizás en donde sus pensamientos, él está pensando en otra cosa y no se puede concentrar para predicar el evangelio. Sino Pablo dice, necesito predicar con denuedo
versículo 20, otra vez lo menciona, con denuedo que hable de Él. Lo más importante, Pablo estaba diciendo, para mí, es hablar de Jesús. Y eso debería de ser lo mismo en cada uno de nosotros. Nuestro deseo debería de ser, yo no quiero hablar tanto de mí, quiero hablar más de Él. Que gente conozca de Él, que sepan de Él. Versículo 21. Bueno, 2 Corintios 5:20, algunos ya se lo saben, otros no. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo dice, soy embajador. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de otro país o de cierto país en otro país. Un embajador no va a andar quizás todo greñudo, en fachas, con guaraches, con una camisa con hoyos, con un short predicando el evangelio, o bueno, hablando de su país, sino un embajador va a tratar de representar a su país lo mejor posible. Va a hablar y conducirse y platicar con la gente, tratar de mostrar un alto nivel cultural, va a tratar de ser alguien que lee libros para poder hablar bien de su país. Si alguien le pregunta algo de su país, él va a decir, no, nuestro país tiene tantos millones de personas, tenemos quizás tanta riqueza en nuestro país, de oro, de madera, de bellezas naturales, de ríos, de lagos, de mares. Hablar bien de ese país. Si nosotros somos embajadores del cielo de Cristo, deberíamos de conocer bien la palabra de Dios y deberíamos de representar bien el nombre de Cristo. De tal manera que tenemos que dar un buen testimonio. No podemos salir a la calle y que la gente allá afuera diga, ¿y ese es cristiano? Mira cómo se viste, mira cómo habla, mira cómo camina, se la pasa tomando, se la pasa fumando, se la pasa gritando, se la pasa y muchas otras cosas más que pudiéramos ponerle. Pablo era embajador y nosotros somos embajadores. Tenemos que representar bien el nombre de Cristo. Versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado. Ok, acá ya estamos, Pablo se está despidiendo y está hablando acerca de una persona que se llama Tíquico. ¿Quién era Tíquico? Hechos 24. Tíquico dice acá, en Hechos 24, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, ¿quién? Tíquico y Trófimo. Si están buscando un nombre para hermano Edgar, para tu hijo, ¿verdad? Si es niño, Trófimo, ¿verdad? Pudiera funcionar. Aristarco, Sópater, Tíquico. Ok, entonces aquí está Tíquico. ¿Quién era Tíquico? La Biblia dice que era de Asia, Asia Menor. La capital de Asia Menor era Éfeso. Muy posiblemente Tíquico era de la capital de Asia Menor, que es Éfeso. Pablo está enviando a ellos mismos a Tíquico para que sepan. Nos da a entender que él estuvo un tiempo con Pablo, quizás ahí en Roma, en alguna manera. Pablo lo está enviando y le dice, todo os lo hará saber Tíquico. Tíquico era en muy pocas, en una sola línea, en mi Biblia está en la última línea del versículo 21, le llama hermano amado. Tres características de Tíquico aquí. Una,
era hermano amado, era muy querido. Por ejemplo, si mandamos al hermano Bulmaro a otra iglesia y le digo al hermano Eric, ahí te mando a Bulmaro. Quiero ser sarcástico, perdonen mi sarcasmo, ¿ok? Ahí les va Bulmaro, que no me sirve para nada. Como que no se va a oír bonito, amén. Pero si les digo, ahí va Bulmaro, hermano amado. Tíquico tenía esa característica. No era alguien que le caía gordo a alguien más, no era alguien que no servía para nada, era un hermano muy querido, era alguien que se daba a querer. Dice la Biblia, si quieres ser amigo de alguien, tienes que ser amigo primero para poder tener amigos. Y para ser amado, tienes que amar a otros, a los hermanos. Y Tíquico era 3 características. 1, amado. Segunda característica, era fiel. ¿Cuántos hermanos en nuestra iglesia pudiéramos decir, el hermano es fiel? El hermano, yo sé que aquí va a estar fiel. Yo sé que no va a faltar. Ese hermano es muy fiel. Hace años, cuando estábamos comenzando la iglesia, había un hermano, recuerdo mucho, porque cumple años el mismo día que yo cumplo años, el 20 de septiembre. Y este hermano, José Becerril, yo sabía que a lo mejor aquel hermano no iba a estar, aquel hermano no iba a estar, aquella hermana no iba a estar, pero yo sabía que el hermano José Becerril sí iba a llegar. A lo mejor íbamos a salir 1 semana, 2 semanas con la familia, y hablaba por teléfono al hermano Abraham, al hermano Alejandro, a otro hermano, y me decía, no, ¿quién fue? No, pues no fue este hermano, pero ahí estaba el hermano José Becerril. Sí vino. El hermano José Becerril era un hermano fiel. Tíquico era fiel. Sabía Pablo que podía contar con él. Pregunta, hermano, ¿podrá el pastor contar contigo? ¿Podrá Dios contar contigo? Con nosotros. Que Dios nos dé un encargo y diga, y los ángeles Dios digan, sí, Señor, Él sí lo va a hacer. Pero de repente a Dios le da a través, no sé, del pastor o de alguna otra manera un encargo a una hermana, a un hermano, y los ángeles dicen, no, Señor, ese sí no va a ser fiel. No podemos contar con él. Tíquico era fiel, y la tercera característica de Tíquico era ministro. Servía al Señor. Ahora, ministro es alguien que sirve al Señor. Ministerio es una función dentro de la iglesia que sirve para llevar a los hermanos a un crecimiento espiritual. Un ministerio es eso. Un ministerio es algo dentro de la iglesia que va a ayudar a los hermanos que crezcan en su vida espiritual. Y el ministro es aquella persona que toma ese ministerio para ayudar a los hermanos que crezcan en su vida espiritual. Y Tíquico era así. Tíquico también llevó la carta a los Colosenses. Vean Colosenses capítulo 4, versículo 7. Colosenses 4, 7. Todo lo que se refiere a mí, todo lo que a mí se refiere, dice Pablo. Ahora tienen que recordar que no había Facebook. Y era más difícil que la gente supiera qué hacía Pablo. Ahora, pues uno pone ahí en WhatsApp o en Facebook una foto y ya saben, ¿verdad?, qué está haciendo el misionero allá en Ecuador, qué está haciendo el misionero allá en Nepal, qué está haciendo el pastor allá en otro lado, qué le pasó, qué sucedió, y podemos orar por ellos. Pero en este caso no tenían eso, y dice la Biblia, Colosenses capítulo 4, versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano.
y fiel ministro y consiervo en el Señor. Entonces Tíquico lleva también la carta a los colosenses. Probablemente, vean lo que dice 2 de Timoteo 4:12. Probablemente Tíquico también llevó esta segunda epístola a Timoteo. 2 de Timoteo 4:12 dice: a Tíquico lo envié a Éfeso. Vean lo que dice Tito capítulo 3 versículo 12. Tito 3:12. Cuando envié a ti a Artemas, a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí o en Nicópolis, será la ciudad de mi esposa, porque allí he determinado pasar el invierno. No había Artópolis, ni Bulmarópolis, ni Ugópolis, ni Juanópolis, pero había Nicópolis. Y aquí en Nicópolis dice Pablo: mira, te voy a enviar a Artemas o te voy a enviar a Tíquico, y él va a tomar tu lugar. ¿A quién le está escribiendo? A Tito, y entonces tú vienes para acá. Pablo tenía una confianza muy alta en este siervo varón de Dios, no solamente para considerarlo a él un fiel ministro y consiervo en el Señor, pero era un ministro preparado que podía ir a una iglesia y dirigir esa iglesia. Así era Tíquico. Gracias a Dios, Dios nos ha dado, hermanos, aquí dentro de la iglesia, en donde ya no tenemos tanta necesidad de cuando sale el pastor traer a otros pastores para que puedan dirigir la iglesia. Hay hermanos que han crecido espiritualmente y podemos decir son consiervos en el Señor, fieles, en los que ahora podemos nosotros de la misma manera decir: ok, hermano, puede ayudarnos con la iglesia 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Pero hay algunos que diríamos: wow, este hermano, quién sabe si la puede hacer. Tíquico era alguien que sí la hacía. Tíquico era alguien en el cual Pablo podía confiar. Tíquico estaba entonces tenía la confianza de Pablo. No se sabe cuándo él se convirtió o por qué estaba en Roma. Los griegos hablan de él como uno de los 70 discípulos, y se dice que mucho tiempo después él fue pastor en una ciudad que se llamaba Colofón, en la provincia de Asia. Eso es alguna de las cosas que se sabe. Y versículo 22, Efesios 6:22. Regresando a Efesios 6:22, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Versículo 23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. En estos últimos versículos, Pablo menciona al Espíritu Santo, menciona a Dios Padre y menciona al Señor Jesucristo. Muy frecuentemente, Pablo constantemente se está refiriendo a las 3 personas del Espíritu Santo. Cuando estamos nosotros orando, ciertamente, dice el Señor Jesucristo, podemos orar a Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también podemos nosotros orar al Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo, lléname de tu poder. Podemos orar al Señor Jesucristo y decirle al Señor Jesucristo, dice acá,
con amor inalterable. ¿Qué puedo yo orar al Señor Jesucristo? Bueno, yo puedo orar al Señor Jesucristo y decirle: Señor Jesucristo, gracias porque moriste por mí en la cruz. Te amo porque diste tu vida. Ayúdame a mí a poder representar eso y vivir el día de hoy agradecido por todo lo que has hecho por mí. De tal manera que podemos nosotros orar a Dios Padre, pero no dejes, hermano, de orar a Jesús. No dejes de orar al Espíritu Santo de Dios. Pablo cierra esta carta con unas palabras importantes: paz sea a los hermanos, amor, fe. Y luego versículo 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Este amor inalterable debe de ser un amor sincero, pero un amor inalterable es un amor también que no cambia. ¿Qué pasaría si algo sucede en mi vida? Por ejemplo, a pobre Bulmaro, lo ponemos de ejemplo para todo, porque nos ayuda mucho ser ejemplo. Pero, ¿qué pasaría si perdemos nuestro celular como Bulmaro? Y entonces decimos: ¿dónde está ese celular? No lo puedo creer, no lo encuentro. Dios no me ama, Señor, no me amas porque mi celular se perdió. Ahora, pudiera ser cualquier otra cosa. Desde perder algo, machucarnos, una enfermedad. Estamos orando por la hermana Alex Sotelo. Es hermana de mi cuñado Iván Sotelo. Le han detectado cáncer. Su esposo apenas acaba de perder a su papá hace unos cuantos meses de cáncer. Y ahora su esposa, que es Alejandra, está pasando una situación muy difícil. Pero, ¿qué pasaría si en mi vida Dios, por su voluntad y su soberanía, decide que yo tenga cáncer? ¿Se va a alterar mi amor hacia Jesús? ¿Qué voy a hacer yo? La hermana Delfina, estamos orando por ella. Hubo unas hermanas que fueron el día lunes y estaba muy contenta la hermana. Ya no puede hablar la hermana, pero cuando fuimos hace unas 2 semanas, a pesar de su situación, a los 92 años, se cayó, se quebró su cadera, no la quisieron operar. Ahora está ahí en casa del hermano Jorge Andrade, que es su cuñado. La hermana Delfina es hermana de quien era esposa del hermano Jorge, la hermana Lichita. Pero cuando fuimos, ella repetía versículos y oraba a Dios y alababa a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía un amor inalterable, un amor que no cambia dependiendo de la situación. Muchos matrimonios tienen un amor alterable, depende de lo que hizo el esposo en la mañana o la esposa. No me hizo de desayunar, no la amo hoy. Me hizo mi comida favorita como la hace mi mamá, hoy sí la amo. No me planchó, no te amo. Me lavó mi ropa y me planchó, te amo con todo mi corazón. No me quiso traer al banquete el sábado de reunión de matrimonios, odio a mi marido. Me llevó al banquete, a la reunión de matrimonios, cómo lo amo. Y ese es nuestro amor. Se altera para arriba, para abajo, para atrás, para allá. Unos hermanos que conocimos en California hace muchos años, cuando mi esposa y yo apenas nos casamos, tenían a la entrada de su casa dos figuritas, dos animalitos, eran dos como unas aves, tenían un nombre y estaban inmediatamente entrando en la puerta. Cuando ellos estaban enojados, ellos ponían a estos, ¿verdad? Estas figuritas, uno mirando para allá y uno mirando para allá. Cuando se amaban y todo iba bien, estaban con el piquito, ¿verdad? Así. Y cada vez que entrábamos queríamos ver
cómo estaban. Porque dependía de lo que iba a pasar en la visita. Si estaban bien, había cena, había palomitas, había risa y jugábamos uno y varias cosas. Si estaban separados y mal, llegábamos todo frío, no había cena, no había palomitas, bueno, nada más esas palomitas, ¿verdad? Enojadas, pero no había palomitas y nos íbamos rápido. Porque ese es un amor que se altera mucho, baja para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Pero el amor de nosotros hacia Dios y hacia Jesús no debería de cambiar. Ay, que hoy tembló, no, ahora no, ya no amo a Dios. Oh, que hoy sí, me encontré 100 pesos. ¿Cuántos se encontraron dinero en esta semana? ¿Cuántas hermanas se encontraron dinero en la cartera de su esposo y se lo clavaron y no le dijeron? Pensamos, ahora sí Dios me ama, entonces encontré dinero y ahora sí lo amo. No, nuestro amor por Él no debería de depender de las circunstancias, debería de ser un amor inalterable, que no cambie. El amor de Él hacia nosotros no cambia. Nuestro amor que nosotros debemos de tener por Él no debería de cambiar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder orar con fervor en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles como Tíquico y ayúdanos, Señor, a amarte a ti con un amor inalterable. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿quién diría en esta noche, pastor, Dios me ha hablado? Yo necesito amar a Dios con un amor inalterable. Necesito ser un fiel ministro como Tíquico y necesito orar más fervientemente. Aquí está mi mano, Dios ha hablado a mí. ¿Alguien que diría eso? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano, gracias a Dios. El piano me va a empezar a tocar. Si Dios ha hablado a usted, ¿por qué no viene aquí al frente, dobla su rodilla, ahí en su lugar y le dice a Dios, Señor, ayúdame a amarte, ayúdame, Señor, a ser fiel, ayúdame, Señor, a orar fervientemente? ¿Cuándo fue la última ocasión que veló? Quizás hay una necesidad importante. ¿Por qué no vela 1 hora? ¿Por qué no vela en esta semana 2 horas? ¿Por qué no vela en esta semana 3 horas? Dios va a transformar su vida y la de su familia cuando nosotros empezamos a velar persistentemente más tiempo. Dios escucha la oración. Dios es un Dios que aún escucha la oración. Dios es un Dios que aún tiene poder. Dios es un Dios que todavía puede responder a nuestras oraciones, cualquiera que sea. Dios puede responder a nuestras oraciones, pero hay que orar, hay que orar. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu palabra, gracias por este estudio de esta epístola a los Efesios. Te pedimos que sea de bendición, ha sido a mi vida, y te pedimos que nos ayudes a poder poner en práctica en oración, en fidelidad, en amor, todas estas cosas que tú nos enseñas, nos has enseñado. Bendice, Señor, esta iglesia, ayúdanos a crecer espiritualmente. A cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos a seguir creciendo espiritualmente y Señor, que el Evangelio siga corriendo, siga siendo llevado con denuedo por cada uno de nosotros. Te lo pedimos esto y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén.